Bien, este sermón, o medio sermón, está basado en unos escritos del señor Rod McNair y algunos artículos escritos por algunas mujeres, publicados en el Living News. Y como ustedes saben, en la iglesia, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos va encaminado a nuestro desarrollo y a nuestro crecimiento espiritual para llegar a ser ese nuevo hombre que escuchamos, guiados por Dios, que escuchamos y que estudiamos en la Biblia. Y pues muchas veces en nuestras oraciones, en lo que aquí en las mismas oraciones pedimos que Dios nos renueve y nos transforme diariamente a través de su Espíritu. Y como ustedes saben, hay escrituras donde dice que Dios mira lo que hay en nuestro corazón y no en la apariencia, como ustedes pueden ver el relato en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Por lo que, bueno, todo lo que escuchamos, todo lo que estudiamos va encaminado a ese desarrollo del carácter santo, justo y perfecto, para llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, como lo dicen las Escrituras. Con todo esto que sabemos, que escuchamos continuamente y bueno, vamos a tocar un tema que quizás nunca o muy pocas veces lo hemos escuchado, porque tal vez no le damos una importancia. Sin embargo, basados en las Escrituras, vamos a ver que es una instrucción que sí es importante para un cristiano. Y aún por las mismas Escrituras está basado en que es parte del cristianismo apostólico, forma parte del desarrollo de un verdadero cristiano, de ese carácter santo. El tema que vamos a ver hoy, pues, es acerca del vestir modestamente. Y pues les digo, podemos pensar, bueno, ¿cómo que forma parte del cristianismo apostólico? Vamos viéndolo. El apóstol Pablo subrayó en ciertas escrituras y las mencionó como tradiciones en la iglesia. Y de hecho, esa es la palabra correcta que aparece en estas escrituras, a diferencia de la palabra que es dikaioma, que sí va directamente relacionada a las leyes. Entonces les pido que vayamos, como primera escritura, a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Y dice así, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo las entregué. Aquí esta palabra instrucciones, les digo que en otras versiones se traduce como las tradiciones que yo os he entregado. Otra escritura, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, también hace referencia a esto mismo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí la palabra la pusieron como doctrina, pero es la misma que leímos en Primera de Corintios y lo dice otras versiones, retener las tradiciones que habéis aprendido. ¿Sí? Y les digo, va en ese sentido. Y aunque las tradiciones, tal como lo podemos leer así la palabra, no están enumeradas en los 10 mandamientos, pero son normas correctas y decentes derivadas de principios bíblicos. La modestia en el vestir era una de las tradiciones a las cuales el apóstol Pablo enseñó. ¿Sí? La cuestión de la vestimenta como tradición, yo desde que llegué a la iglesia ha sido la misma. Sí, yo recuerdo muy bien que ese día yo
llegué, no sé, era un mes tal vez que había entrado, y ese día teníamos la visita de un ministro, y se para el ministro, iniciando el servicio, y dijo: aquel que no venga o no tenga un traje o que venga de corbata, si hay alguna situación que venga y me diga. Él lo decía así como que no quiero ver a nadie sin que no venga de corbata o de traje. Esa era la señal que nos daba en esa ocasión el ministro. Le digo, y bueno, yo a lo largo de todo este tiempo yo no he recibido ninguna carta, no he visto ningún escrito donde hable que eso ha cambiado. Yo no lo he leído, yo no lo he visto. Antes, lo que he visto en estas escrituras, en estos artículos que escribió el señor McNair, son muy diferentes, o sea, van hacia que tenemos que seguir esa misma norma. En 1 Timoteo, vamos a ver cómo Pablo, fíjense que les habla acerca de un tema dirigido a los hombres y después cambia y le dice la instrucción para las mujeres. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, y veamos aquí lo que dice. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, aquí él les dice, bueno, tengan el estar orando como una parte fundamental de un cristiano, sin estar iracundos con una persona, ni estar en contiendas. O sea, dice, bueno, hay que venir sin esas actitudes. Y después enseguida en el siguiente versículo dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces vemos aquí como una instrucción de ese cristianismo apostólico, está esa parte de la vestimenta. ¿Sí? No podemos decir que no, aquí está. Y realmente aquí cuando dice se atavíen de ropas, o sea, está hablando directamente de las prendas de vestir. La palabra aquí, cuando lo dice inmodestia, o la palabra de modesta, viene de la palabra griega que es cosmios, que proviene de la palabra, la raíz, que es cosmos, y que va directamente a lo que es el mundo. Pero en relación al orden que Dios le puso a todas las cosas. ¿Sí? Dios no hizo el mundo así nada más y a ver qué salía y cómo estaban las cosas, sino que Él, sabemos que lo creó, lo formó de una manera atractiva, con un decoro, y lo puso hermoso. Y eso es el punto de darnos la idea de lo que Dios inspiró a Pablo aquí para escribir con esa modestia. Es que nosotros también tenemos que vestirnos con un decoro, con una armonía que no lastime los sentidos. Y aunque aquí la escritura, Pablo la dirige a las mujeres, bueno, también con los hombres tenemos que tener ese porte elegante, el de vestirnos. Podemos pensar, bueno, no es importante, vamos a ver que estas cosas sí llegan a ser importantes aún para Dios. La palabra decoro, la definición de la palabra decoro, se traduce como, bueno, significa decente, limpio y con un cuidado, aunque sin lujos. Dice, conforme a lo que se estima moral o correcto desde el punto de vista sexual. La palabra pudor, también que a veces aparece, dice que es la vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo, de ser objeto de cualquier forma de interés sexual o de hablar cosas sexuales, sentimiento de apartar, de exhibirse o de exhibir cualquier cosa íntima. Y la definición que yo encontré de modesto, dice el diccionario, aplica a las mujeres. Se dice del que cuida de su comportamiento en el aspecto de las relaciones con el otro sexo, y dice que no sea libre o provocativo. Digo, podemos volver al comentario. Bueno, ciertamente Dios mira el corazón, es lo que podemos pensar. Pero hay que entender que las expresiones
nuestro hablar, nuestras acciones, revelan esa parte que hay en nosotros, en nuestro interior. Ustedes conocen esta escritura, vamos allí a Lucas capítulo 6, versículo 45, que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca, y de esa misma manera nuestra vestimenta hace una declaración sobre el hombre o la mujer interior. El vestir apropiadamente no es simplemente, bueno, ya es recta la persona por vestir bien. O sea, no podemos decir, esa persona viste muy bien y todo, a ser una persona súper recta, espléndida, 10, pero no. O sea, no lo es todo. Es una parte, es un reflejo. Por ejemplo, escribió el señor Winnell, escribió el señor Winnell y dijo: Dios no altera los estándares bíblicos porque la sociedad decide cambiar. Lo que llevamos para servicios es importante para Dios. Esto es lo que está diciendo el señor Winnell. Dice, porque refleja lo que está en nuestro corazón. Esto es lo que escribe el señor Winnell. Le digo, sí nuestra apariencia no es todo, pero sí refleja una parte. Entonces, no porque la moda dicte, bueno, esta es la manera de vestir, nosotros pues vamos a tomar para los servicios el venir a vestir como el mundo lo pone, o como lo dictan los diseñadores. O sea, por ejemplo, yo he visto que muchos de la moda dicen, bueno, los pantalones de mezclilla uno lo puede usar en todo tiempo, y nada más es de que te pongas un saco, tu corbatita, y ya te vas a ver bien. Pero la verdad es que no es así, y vamos a verlo. Yo la otra vez vi a un jugador de básquetbol que estaban en los premios, y de la cintura hacia arriba el jugador se veía bien con su traje, su corbatita, no era moñito, pero se veía muy bien. Y ya después que se movió del podio y lo tomó toda la cámara, perdió todo, porque iba en unos shorts el jugador, iba con zapatos, unos mocasines, y entonces perdía toda la elegancia que de la cintura hacia arriba tenía. Entonces le digo, hay que tener nosotros cuidado en cómo vestimos. La manera de vestir, no tenemos que seguir lo que dice los gurús de la moda o Hollywood, no, sino que tenemos que ver todo desde el punto de vista de lo que nos dice la Biblia, que sí la vestimenta, y vamos a ver estas escrituras. Estas escrituras nos hacen que comprendamos muy fácil estas cosas. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis y veámoslo así fácilmente. ¿Cómo describe aquí en Apocalipsis 19, versículo 8? Y vamos a ver aquí que aquí está hablando de la esposa del Cordero. Pero vean aquí cómo la describe. O sea, fíjense cómo la describe. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Y así la describe. Limpio y resplandeciente. Y nos da el comprender a qué se refiere cuando dice que está vestida de lino fino. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, simplemente por verla, bueno, va vestida de lino fino. Y entonces nos está dando esa característica de lo que representa cómo va vestida. ¿Cómo va vestida? Aquí en Apocalipsis también capítulo 3, versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré el nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, una vez más, aquí nos dice cómo van vestidos esos vencedores. ¿Sí? Ahora vamos a ver otra escritura que es
igual describe por las vestiduras, pero vamos a ver que la descripción es bajo otro contexto. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 7. Proverbios capítulo 7, para que veamos que la ropa sí habla acerca de uno, nos da unas pistas de la identidad de la persona. Aquí en Proverbios 7:10 dice: he aquí, la mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. O sea, por la vestimenta simplemente nos dice y nos habla de ciertas características. Entonces hay que tener ese cuidado en esa manera de vestir. Otro ejemplo, ustedes saben, aquí en mismo Proverbios capítulo 31, versículo 22, hablando de la mujer virtuosa. Proverbios 31, 22 dice: ella se hace tapices. Y fíjense que dice: de lino fino y púrpura es su vestido. Sabemos qué son las acciones justas de los santos, sabemos qué es el lino fino. Entonces, si ustedes leen aún toda esta parte de la mujer virtuosa, se van a dar cuenta de que sí tiene esas acciones justas, que sí las tiene. Y habla del púrpura. Bueno, el púrpura tiene cierto significado también. El púrpura, el color púrpura se relaciona mucho con la espiritualidad, también con la fidelidad. Este era un color característico de los reyes. Y tiene entonces su significado. Hay más escrituras y los papeles que tenían estas personas por sus trajes también son mencionados. Ustedes pueden ver cómo se deberían de vestir los sacerdotes. Ustedes pueden estudiarlo y habla acerca de cómo se deberían de vestir los sacerdotes y cómo se deberían de vestir cuando iban ante la presencia de Dios. También ustedes pueden ver en las escrituras cómo se vestía la novia, en Jeremías también, o cómo se vestían los jueces. Hasta habla de que los jueces montaban las asnas blancas. Así que yo creo que a lo mejor todos los jueces traían unos de esos, asnas blancas. Entonces, pero vemos aquí que la vestimenta refleja también, habla de una parte de lo que hay en nosotros. Entonces, también cuando Cristo regrese, y esta escritura ustedes la conocen, pues vamos allá, en Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículo 11, hablando de esta parábola de la fiesta de bodas, y vemos aquí el versículo 11, dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. O sea, hasta para eso hay que ir vestido. Precisamente ayer platicábamos con unas personas de que hoy en día hasta las graduaciones de los jóvenes de cuando salen del bachillerato son fiestas de ir bien vestidos. Sí, y eso pasa, y uno ve a todas las muchachitas ahí con sus vestidos y vestidos largos y bien vestiditas, y los muchachos también igual todos de traje bien vestiditos, y las familias, los padres, los tíos, los abuelos también todos bien vestiditos allá a la fiesta. Y bueno, dice aquí, un hombre no estaba vestido de boda, versículo 12 dice: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Les digo, una escritura más donde vemos que esa vestimenta también habla. No es el reflejo completo o total de nuestro carácter, pero sí llega a influir en nuestro carácter. Y por ejemplo, hay un estudio, bueno, un escrito de una escuela en Estados Unidos, donde decía que a los alumnos les cambiaron a todos el uniforme. ¿Sí? Les cambiaron el uniforme, y al momento de haberles cambiado el uniforme, bueno, no inmediatamente, sino paulatinamente vieron que el comportamiento de ellos había cambiado.
había mejorado, había sido para bien, y aún las calificaciones eran mejores de ellos. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, el uniforme, por ejemplo, de las muchachas, pues era hasta, la falda llegaba hasta la rodilla, ¿sí? Y de los hombres, pero ese era el pantalón normal. Y era muy característico después de que las muchachas, a veces las que eran un tanto rebeldes, pues le subían la falda y era minifalda. Y los muchachos todos, pues los ahí más rebeldes, nosotros decíamos que los pandilleros pues agarraban y los pantalones de la escuela bien entubaditos, pegaditos. Y así era. Yo me acuerdo que todavía viviendo aquí en San Luis Potosí, una vez me encontré a una de las muchachas que estaba en la secundaria, que era destrampada la muchacha allí. Y la vi y le saludé. La muchacha iba totalmente diferente, bien vestida, y hasta la forma de hablar de ella había cambiado. O sea, sí llega a influir esa parte, aunque no nos demos cuenta, o sea, sí llega a influir. Digo, yo lo vi. Una muchacha que a veces yo digo que habla y avientan 1000 palabrotas por segundo, ¿sí? Y ella no, o sea, ya en ese momento, ya cuando yo hablé con ella, muy diferente, hasta me quedé sorprendido al verla y verla vestida muy diferente y bien portadita y todo. Y bueno, sí llega a influir, aunque no nos demos cuenta. Y debemos entender que hay códigos de etiqueta para todo, ¿sí? Por ejemplo, en la empresa donde trabajo, hay un código de etiqueta para todos los que están allí en la oficina. De lunes a viernes de lunes a jueves van vestidos de una manera, y ya el viernes ya es un poco más relajado, los dejan ir de pantalón de mezclilla, de eso sí, dice, pero no pueden ir con pantalones de mezclilla rotos ahí todos, ni nada, sino hasta eso también guardar un código de etiqueta. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos ahí en la empresa a tener visitas de empresas que llegan a hacer auditoría o que dicen, bueno, quiero conocer tus instalaciones para ver qué tipo de empresas son, mandan un correo donde nada más simple dicen, vamos a tener la visita de X persona, por favor, vean o guíense por el código de etiqueta. O sea, pum, es todo lo que dice el correo, y todos ya saben cuál es el código de etiqueta. Entonces, el día que van las visitas, eso sí, todos se esmeran hasta por ir mejor, todos los vendedores ahí, todos los administrativos, todos ahí de traje y corbatita, muy bien vestiditos, las mujeres con sus faldas o tienen sus pantalones sastres, pero también muy vestidas, o sea, no, nada de que los leggings, nada de que las chanclas, nada de eso, o sea, hasta eso, bien, les digo, y todo eso habla. Por ejemplo, yo en una empresa, una vez en una fábrica, en Mave, por ejemplo, fui y una persona me dijo, bueno, pues vamos a hacer pruebas en estos días, y yo, bueno, está bien, vamos a hacer pruebas. Y ya yo ese día para hacer pruebas en la línea, pues ya llegué yo con mis pantalones de mezclilla, la camisa bien, y el muchacho dijo, bueno, qué bueno que te vienes así, pero dice, porque si te hubiera visto que vienes de traje, veo que me daría cuenta yo que no traes la disposición ni siquiera de meter las manos para ensuciarte, y entonces no te creería que vienes a trabajar. O sea, ven, hasta eso refleja, todo es un reflejo, lo que uno, la manera de vestir. Entonces hay que ir buscando el lugar cómo de vestir, cómo se debe ir. Te digo, quizás digamos, bueno, esto no importa, pero ya vimos en algunas escrituras que eso sí refleja el carácter que tenemos e influye para bien o para mal. ¿Y quién dice que debemos de la manera de vestir? Bueno, nosotros hablamos que es parte del cristianismo apostólico, entonces muchos quizás piensan. Una vez me llegó una pregunta de una mujer que decía, bueno, si ustedes están restaurando el cristianismo apostólico, entonces yo me tengo que vestir como las mujeres del tiempo de los apóstoles. Eso me escribió esta persona, pero debemos entender que no es así, sino que el principio es lo que cuenta, o sea, tener en cuenta las escrituras y encontrar ese decoro que nos pide las escrituras. Sabemos que el mundo hoy en día, la tendencia no es a
a seguir estas escrituras o tener esa moral, sino nosotros sabemos hacia dónde va. Y entonces tenemos nosotros como cristianos una responsabilidad de que no me voy a vestir como el mundo, sino yo voy a vestirme de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura, y voy a tener, a veces hasta cuesta mucho trabajo encontrar una ropa decente, o sea, cuesta trabajo. Y yo más con mis hijos, que vamos a una tienda y que vamos a esta tienda y que esto no, y que esto no, y que esto no, y que esto sí, y regrésate a la primera porque a lo mejor es así, después de haber visitado 40, no, pues que regrésate a la primera, y eso pasa y es difícil, pero tenemos, como cristianos, yo digo que eso es un reto. También. Y debemos entender, bueno, ¿para qué son las prendas de vestir? ¿Cuál es el propósito de estas? Pues, ¿para qué son? ¿Para cubrirnos o para mostrar el cuerpo? Si nosotros vamos, o bueno, miren, lo que dice una persona en un escrito, dice que la industria de la moda no cree que el propósito principal de la ropa es cubrir el cuerpo. Él dice que el propósito de la industria de la moda es la atracción sexual. Eso es lo que vende. Eso es lo que vende. Y el señor Armstrong enseñó en la iglesia a recuperar los verdaderos valores. Y aún también el señor Meredith llegó a exhortarnos en mantener altos estándares piadosos. Y él en un sermón en el 2006, dice, titulado ¿Qué haré a Jesús realmente?, él dice que debemos tener altos estándares en la forma en que actuamos, en la forma en que nos vestimos, en la manera en que hablamos, en la manera en que nos comportamos, en la forma como pensamos. Y él hacía esta pregunta: ¿cómo vestiría Jesús? ¿Vestido de mujer? ¿O cómo se vestiría? Y también dice, ¿cómo vestirían las hermanas de Jesús? ¿Exhibiendo sus cuerpos de manera vulgar? Y él dice, no lo harían. Y vamos a ver esto. Fíjense, cuando Adán y Eva pecaron, ellos se dieron cuenta de la desnudez que tenían. Y la primera solución, lo que hicieron ellos para cubrir el problema, simplemente agarraron esas hojas de higuera y se cubrieron. Si esa forma hubiera sido la correcta, Dios no hubiera hecho más nada y hubiera dicho, bueno, ya se taparon, lo básico, lo fundamental están bien así. Hubiera quedado en eso, ¿sí? Pero ustedes pueden ver el relato y dice que Dios los cubrió con capas, con túnicas de piel, y de hecho la palabra allí traducida es abrigos, y viene de la raíz de cubrir, o sea, Dios cubrió, y es la misma palabra que se utiliza para cuando dicen las Escrituras que Cristo con su sacrificio cubrió nuestros pecados. Dice este señor M.L. Chains, dice, los delantales de las hojas de la higuera formados por nuestros primeros padres no eran suficientes. Cuando Adán y Eva cubrieron sus partes íntimas, Dios reemplazó sus vestidos inadecuados con abrigos para vestir completamente sus cuerpos. Les digo, entonces vemos aquí en Génesis cuál es la tendencia del hombre, del ser humano, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hicieron ellos para cubrirse? Pero vemos, por otro lado, la manera en que Dios los cubrió, que esa era la correcta. Le digo, porque si hubiera hecho simplemente con lo que ellos hicieron, hubiera estado bien, Dios no hubiera hecho más nada, los hubiera dejado así. Y ya. Pero hay que entender todas estas cosas. Le digo, los diseñadores de la moda lo que ellos dicen es, entre más enseñe, más vende. Y hay que tener cuidado con eso. En las cuestiones de los cortes, de las telas, que mucho se enfatiza en las cuestiones de la atracción sexual. Y hay que tener cuidado en esto, para verdaderamente nosotros salir del mundo, que es lo que se trata. Digo,
porque la vestimenta, como lo vimos, sí influye en las personas. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que salir del mundo. Estamos en el mundo, pero tenemos que salir del mundo. Y si miramos todos los medios de comunicación, si nos guiamos por todo lo que vemos, lo que leemos, no en la Biblia, sino fuera de la Biblia, si nos queremos guiar por lo que dice el internet, el YouTube, acerca de lo que es bueno y lo que es correcto, pues nos vamos a desviar. Vamos a perder la pista. Lo que tenemos que usar es la palabra de Dios, la Biblia, para saber qué es lo correcto y qué es lo que Dios nos dice y qué es lo que Dios nos marca. Debemos de evaluar todas las decisiones honestamente y ver si realmente estoy siguiendo a la sociedad con lo que dicta aún en estas cuestiones de la moda, o si me estoy guiando por esa manera piadosa que me dice la Biblia, honesta y modesta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, para salir del mundo nosotros tenemos que mantener estándares modestos de vestimenta, para la cuestión del sábado, para la cuestión de las fiestas. Y aún esto, cómo nos presentamos delante de Dios refleja realmente a quién estamos siguiendo o qué es lo primordial para nosotros. Y debemos hacerlo no solamente preocuparnos en nuestra forma de vestir el sábado o las fiestas, sino todo momento, en todo tiempo tenemos que estar viviéndolo. ¿Cómo debemos de venir ante la presencia de Dios? La iglesia siempre ha enseñado que debemos de vestir ropas apropiadas para los servicios y que deben ser de la mejor calidad que nuestros medios nos permitan conseguir, dentro de un buen gusto y una armonía de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, ¿sí? No está diciendo, bueno, no, tienen que usar este tipo de ropa y nada más, o vestir todos de café y nada más. Es un chiste porque, bueno, ya saben que varios se visten nada más de café, o de negro con blanco y ya, ¿sí? Si no, o sea, tenemos que guiarnos de acuerdo a esas posibilidades. Con todo y esto que aquí están en las Escrituras, pues en la iglesia sí se ha visto, y yo lo veo que se ha visto afectada por esta tendencia del no cuidar esa manera de vestir. Ha predominado lo que marca el mundo. Debemos de tener en cuenta la forma apropiada de presentarnos en los servicios. Y quizás si hiciéramos un consenso de cómo vestir, a lo mejor dirían muchos, bueno, pues tenemos que vestirnos de manera casual. Pero hay que tener cuidado porque también nos decían, bueno, hoy tomamos de manera casual la vestimenta, mañana las Escrituras, y después, bueno, de manera casual podemos ir hacia la tendencia de tomar lo que dicen otros grupos y hacerlo como la manera correcta. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo vimos, que la vestimenta sí influye en estas cosas. Para Dios la vestimenta es importante, porque si no, no hubiera dictado una norma para que vistieran los sacerdotes cuando van delante de la presencia de Él. Dios los ordenó y ustedes pueden leerlo en el libro de Éxodo. También, por ejemplo, aquí en Éxodo capítulo 19, en Éxodo capítulo 19, versículo 10, dice, y el Eterno dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Eterno descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces aquí vemos también que a ellos les pidió, bueno, que se laven sus vestidos y se preparen aún en esa apariencia que iban a tener delante de Dios, la vestimenta, presentarse físicamente. Entonces cuando adoramos nosotros a Dios, pues el sábado debemos de venir de la manera apropiada y discreta.
debemos de ser conscientes que venimos delante de la presencia de Dios. Y como les decía, bueno, si los estándares para ir a una fiesta, a una boda, a veces es de ir bien vestidos, que vamos a una fiesta y una boda, pues para venir delante de la presencia de Dios, esos estándares tienen que estar más arriba. El señor Armstrong enseñó como una tradición de la iglesia que debemos de vestir lo mejor posible en los servicios del sábado. Él miraba a menudo al mundo de los asesores de empleo y entrevistas que estas, por ejemplo, alentaban a las mujeres a tener cuidado en la manera de vestir para ir al lugar de trabajo. Ahora, por ejemplo, muchos expertos en las cuestiones de las primeras entrevistas de trabajo les dicen a las mujeres, bueno, no vayan vestidas de minifalda o con unos escotes ahí, dice, porque si no, cuando estén sentados, todo el tiempo van a estar pensando en estarse bajando la falda y distraídas en las preguntas que le están haciendo. Y decía, bueno, aquellos que están reclutando gente, lo primero que ellos ven, dicen, bueno, si esta mujer se está preocupando por el vestido, pues ya está, la desechan. O que están ahí con la blusa, que no se les baje, pues también ahí dicen, bueno, esta no califica para esto. Fíjense, hasta eso, los asesores para esto ven el que ir de una manera vestida adecuada para ir a buscar un empleo. Digo, entonces, ¿cuál debe ser el estándar para nosotros que venimos delante de la presencia de Dios? Tenemos que cuidar esa manera de vestir. Y hay maneras, hay formas que dicen, bueno, cómo tienen que ir vestidas y dan los tips de cómo hacerlo. Como yo la otra vez, por ejemplo, leía de cómo deben de vestir las mujeres después de cierta edad. Y yo me quedé, bueno, tiene razón en lo que está diciendo. ¿Sí? O hay libros que hablan acerca de los básicos de ropa de una mujer. Y uno ve la ropa que está hablando y dice, tiene razón, y la manera y el tipo de vestimenta que lo pones con un decoro, con una modestia. Entonces también tenemos que nosotros ver, o las mujeres también tienen que ver esto, ¿sí? Decía que los estándares mínimos razonables también son apropiados en nuestra adoración a Dios y en las actividades en la iglesia. Por ejemplo, aquí nos hablaba el señor Magnier, que dice aquí en Romanos capítulo 12, 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces aquí nos habla de la manera en que debemos de vestir, la manera en que nos debemos de presentar delante de Dios. Les digo, y desde que yo llegué a la iglesia, yo no he recibido ningún otro escrito que esto haya cambiado. Quizás se ha relajado mucho esto, pero debemos comprender que también aún la manera de vestir refleja esas características de la iglesia en que estamos inmersos, ¿sí? Estamos inmersos en la Odisea, pues vamos a hacer lo que bien nos parece y nos vamos a vestir como bien nos parece. Pero si nosotros estamos inmersos en esa Filadelfia, pues vamos a buscar el guiarnos por las Escrituras y agradar a Dios. Tenemos que tener cuidado en todas estas cosas. Tenemos que tener cuidado porque también nosotros somos ejemplo. Somos ejemplo. Yo recuerdo que imagínense, cuando iba a la iglesia católica, a la misa los domingos, yo también veía a la gente que iba muy bien vestidita. Con todo y que podemos decir es que están equivocados, ellos están mal, pero eso sí, yo los veía los domingos que iban muy bien vestiditos. Y entonces nosotros que sabemos las cosas, que sabemos y comprendemos este libro, pues nuestro estándar debería de estar más arriba en estas cuestiones. La Biblia nos habla de todas estas cosas, de la manera de vestirnos, de la manera hasta del cabello también.
que nos habla, y ustedes podemos ir a ver rápidamente por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 15. Dice: por el contrario, a las mujeres dejarse crecer el cabello les es honroso, porque en lugar de velo les es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en la iglesia de Dios. Y también, por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 2. Ahorita regresamos ahí. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo, ya lo habíamos leído, asimismo las mujeres que se atavíen de ropas decorosas con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, o sea, que estén llamando ahí la atención, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, como que esa sea lo primordial para ellos, ¿sí? Que no reflejen, que no hable eso, sino que hable lo que hay en el corazón. Aquí mismo, regresando a 1 Corintios capítulo 11, versículo 14, dice: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Ven? Aquí vemos todas estas cuestiones que nos dicta la Biblia de cómo debe ser nuestro atuendo. Y es el ejemplo y lo que reflejamos a los demás. ¿Sí? A veces nosotros podemos decirle a nuestros hijos: oye, pues vístete así o vístete así, y muchas veces pueden poner el pretexto: no, pero es que mira a los otros cómo van. No, mira el otro cómo va todavía en pantalón de mezclilla, su camisa vaquera y todo lo demás. Pero les digo, eso es que habla de nosotros y damos el ejemplo a los demás. ¿Qué ejemplo queremos darle a los que nos rodean? ¿Sí? Les digo, no ha cambiado esto, si no yo no vendría en traje y vendría en pantalón de mezclilla o en short o en tenis, pero no han cambiado las normas. Dios aquí en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces nosotros debemos de mantener y retener todas estas instrucciones. Debemos de mantenernos firmes en la pureza de la doctrina, en las tradiciones de la Biblia, y transmitirlas con el ejemplo, que éstas hablen de nosotros. Dios no está en contra de que nuestros hijos o nuestras hijas se vistan bien. De eso no está en contra. Y de hecho ustedes pueden ver en la misma Biblia, habla de cómo Él adornó a la iglesia. Pero sí, la Biblia nos habla de que tenemos que tener esa modestia en la manera de vestir y que ésta refleja e influye en nuestro carácter. No podemos dejarlo como esa parte de que no importa y simplemente lo del corazón. Para Dios sí es importante. La modestia como tradición en la iglesia puede incluir el vestir de una manera atractiva y de buen gusto y de una manera decorosa. Y yo creo que aquí en la iglesia del Dios viviente debemos de comprender que tenemos que establecer altos estándares en cuanto a la vestimenta, en cuanto a la manera de vestir, porque eso refleja a quien seguimos. Entonces, pues yo les pido, tengan en cuenta todas estas instrucciones, no las echemos en saco roto, porque también aún hacerlo refleja esa parte de nuestro carácter. Si no le damos la importancia que estas instrucciones, estas tradiciones tienen en la iglesia, así lo vamos a hacer con todo lo demás. Entonces, pongamos también manos a la obra en estas cosas que para Dios sí son importantes, en guardar ese decoro y esa modestia en la forma de vestir.